que ellas aseguran. Van a disculpar, es que mi hijito está en exámenes y me estaba preguntando algo justo de su examen de mañana. Ya, chicos, ¿se ve la pantalla? Ya, entonces empiezas a grabar vidita, ¿ya? Empezando entonces con vamos a continuar con el tema de los antivirales. Como punto de partida, ¿saben qué, chicos? Siempre tenemos que comenzar diciendo lo primero de lo primero es agarrar y decir que los virus son parásitos intracelulares obligatorios. Es algo que no podemos olvidar y no podemos dejar de lado. Es un principio que tenemos que tomar en consideración para cualquier situación, que los virus son parásitos intracelulares obligatorios. Por lo tanto, para llevar a cabo su ciclo replicativo, cumple por lo general 8 pasos que consisten en la adherencia, la penetración, la descapsidación, la transcripción, la traducción, la replicación de su ácido nucleico, su autoensamblaje y liberación. Sin embargo, aquí tenemos que hacer un paréntesis. No todos los virus hacen transcripción. ¿Por qué? Porque según el dogma de la vida que les he dicho, para la secuencia de la expresión del gen, de ADN se va a ir a ¿qué? Se va a ARN, ¿no es cierto? A ARN. ¿Y de ARN a qué se va? ¿A proteína? A proteína, muy bien, a proteína. De ADN a ARN se llama transcripción. De ARN a ADN, traducción. Entonces, la transcripción no la realizan todos los virus, porque no todos los virus son virus ADN. Entonces, ¿qué virus van a hacer transcripción? Solo los virus ADN. Ahora, la traducción, todos los virus, porque si es un virus ADN, va a sacar ARN, de ARN a su proteína, no va a haber problema, pero todos los virus sí hacen traducción, pero transcripción solamente se va a ver en el caso de los virus ADN. ¿Se ha entendido eso? Chicos. Sí, doctor. Es algo que tiene que estar muy presente para ustedes, ¿no? Entonces, eso sí tienen que considerar como un punto clave para poder entender muchas cosas de los virus. Muy bien, ok, entonces estamos en el tema de lo que son los antivirales y en ese sentido vamos a ver y hemos repasado cómo hace un virus su ciclo replicativo. Por lo tanto, los antivíricos pueden ir a afectar o interrumpir una de estas partes, uno de estos pasos de su ciclo replicativo. Entonces, hay antivirales que pueden inhibir la adherencia del virus, otros que inhiben la penetración, otros la descapsidación, otros la transcripción, la traducción, la replicación. O sea que quiero que se considere eso, por favor. O sea, hay antivirales que pueden bloquear uno de esos pasos y de tal manera que vayan a impedir su replicación, ¿no? Hablamos acerca de la clasificación de los antivirales. Bueno, con respecto a este punto, debo decirles a ustedes que hay muchas formas de clasificar los antivirales, no es esta la única, pero a mí me ha parecido una de las más convenientes desde el enfoque de la microbiología. Entonces, la clasificación de los antivirales permite, valga la redundancia, clasificar a los antivirales en 4 grandes grupos. Son los análogos de los ácidos nucleicos, los inmunomoduladores, los fármacos utilizados contra el VIH y otros fármacos antivíricos que se han desarrollado. Como les decía, esta clasificación puede variar de un libro a otro, ¿ya? Pero vayamos con lo que ya hemos escogido, o sea, digamos, por la pertinencia, a mí me ha parecido, como les vuelvo a reiterar, que esta es una muy buena clasificación. Hablemos de los análogos de los ácidos nucleicos. Hay antivirales que son análogos de los ácidos nucleicos.
Para que nosotros podamos entender eso, ahí están estos justo análogos de los ácidos nucleicos. Primero, antes de mostrarles esa otra imagen, quiero preguntarles qué entienden ustedes por análogos. ¿Por qué? Porque yo puedo estar empezando a describir algo cuando ustedes ni saben qué es un análogo, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por análogo? ¿Tienen una misma estructura, tal vez, doctora? Tienen algo parecido, ¿no es cierto? Puede ser que tengan no es la misma estructura, porque si fuera la misma estructura, entonces no serían análogos, serían idénticos, antivíricos idénticos a los ácidos nucleicos, ¿no ve? Entonces son análogos en el sentido de que se parecen tanto, pero hay alguna diferencia muy sutil entre estos y los ácidos nucleicos. Para que ustedes me entiendan lo que yo estoy hablando en este preciso momento, les voy a hacer recuerdo de lo que es un nucleótido, que es este. Un nucleótido es la unidad estructural que forma todos los ácidos nucleicos. Un nucleótido está formado por la base nitrogenada, el azúcar y el fósforo. Sabemos que el fósforo es un elemento indispensable porque gracias a este se van a unir todos los nucleótidos y van a formar el esqueleto de ADN o ARN respectivamente. Por eso es tan importante el fósforo. Ahora, dentro de las bases nitrogenadas sabemos que existen dos grupos, unos que son las purinas y otras que son las pirimidinas, que son estas de acá, que están en los extremos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las purinas, como ustedes podrán apreciar, son bases nitrogenadas que se las identifica porque tienen dos anillos cíclicos. En cambio, las pirimidinas solamente uno. Y estas están unidas, sabemos también, al carbono 1' del azúcar, ¿no es cierto? Y bueno, en el carbono 5' siempre se une el fósforo. ¿Ok? Cuando un nucleótido, porque este es un nucleótido, carece o no tiene fósforo, ¿sí? No tiene fósforo, deja de llamarse nucleótido y se llama nucleósido, ¿ya? Y esto es también algo muy singular que debemos de mantener y además repasar, ¿ya? Quería decirles mantener vigente, presente, para que no nos olvidemos. Cuando no hay un fósforo, entonces se llama nucleósido. Cuando está el fósforo, se llama nucleótido. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros, entonces, miren, vamos a hacer una relación de estructuras entre un antiviral que es análogo de los ácidos nucleicos y lo vamos a tomar como ejemplo, que es el aciclovir. Vamos a ver que este es el nucleósido de guanina. ¿Por qué es nucleósido? Porque aquí en el carbono 5' no se ve el fósforo. Por lo tanto, este es el nucleósido de guanina. Pero lo que tenemos que empezar aquí a comparar es la base purínica con el aciclovir. Si ustedes se fijan, son muy similares casi en todo, excepto en algo, que es este hidrógeno. En las purinas había estado el hidrógeno y aquí el nitrógeno. Esa es la única diferencia que se puede percibir en la composición química y estructural de esta base nitrogenada que es la guanina. Entonces, a esto se llama análogo. ¿Quién es análogo de quién? El aciclovir ha sido fabricado intencionalmente para que se parezca a quién, a la base nitrogenada, que es a esta base nitrogenada que es la guanina, ¿sí? Eso es muy importante de destacar. ¿Qué pasa en condiciones normales? Aquí volvemos a hacer énfasis en lo que hemos visto hace rato. ¿Qué pasa les decía, en una condición normal? Primero vamos a ver que sí va a haber aquí replicación del ADN. Entonces, ¿para qué hay replicación del ADN? Ustedes saben que la ADN polimerasa va incorporando los nucleótidos, ¿no es cierto? Para ir formando el ADN.
Entonces, hemos dicho que este es un nucleócido en virtud de que aquí no hay fósforo. Entonces, para que este nucleócido se fosforile, necesitamos de esta enzima que se llama timidina quinasa. Esta enzima, timidina quinasa, entonces lo que hace es agarrar y fosforilar, aquí ponerle fósforo, aquí un fósforo, ¿a quién? Al nucleócido de guanina, y de esa manera se convierte en nucleótido de guanina. Entonces, ya como nucleótido de guanina, que sería más o menos digamos que hagamos de cuenta que esta es la guanina, entonces aquí como ya está fosforilado, entonces ya es un nucleótido, el nucleótido de guanina, el mismo que va a ser incorporado por la ADN polimerasa y se va a sintetizar entonces el ADN. Esto es lo que pasa de forma natural. Y esto también puede pasar cuando un virus infecta o parasita a las mucosas. Quiero decirles que los herpes virus son virus que van a ir a infectar células de nuestra mucosa bucal, de nuestra piel, ¿sí? O de la semimucosa. Entonces, el virus, ¿qué hace? Digamos que esta es una celulita de la mucosa de esta niñita, ¿ya? De este chiquito. Yo presumo que es una niñita, ¿no? Entonces, el virus agarra, porque existen sus peplómeros y hay el receptor adecuado, entonces se fusiona a la célula, ingresa, se descapsida y como es un ADN virus, empieza a replicarse en nuestro núcleo y después sale del núcleo rompiendo la célula. Como rompe esta célula, va, como sabemos que los epitelios están formados por células, una al lado de la otra prácticamente, entonces estos virus, porque todo esto se va a desmoronar y aquí van a salir muchos virus al espacio extracelular y aquí también, aquí abajo, van a haber otras células que también tienen este receptor, entonces el virus agarra, infecta esta célula, la destruye, esta otra la destruye, y como resultado de eso se forman vesículas. Vesículas, ¿por qué? Porque todo esto vendrían a ser la destrucción de las celulitas y llenas de líquido transparente. ¿Por qué? Porque el citoplasma sale y el citoplasma está formado por agua, pero polulantes ¿de qué? De full virus, ¿no es cierto? Entonces, como van a haber tantos, las ampollitas, estas se van a ir pues a diseminar de un lado a otro, pero como las personas movemos nuestros músculos orbicular de los labios, la lengua, todas estas vesículas llenitas de líquido transparente se van, y además como estamos comiendo, se van a empezar a destruir. Y lo que vemos aquí, y es lo que muchas veces ustedes malinterpretan pensando que este es un caso de cándida, cosa que no es así, son pequeñas úlceras. ¿Por qué han aparecido estas úlceras? Porque se ha roto, se ha destruido la vesícula y quedan estas úlceras expuestas. El niño entonces está todo molesto porque miren su lengüita, miren, y aquí ustedes dirán, pero esto parece que fuera vesículas llenitas de pus. Pasa que estas ulceritas pueden ser pues parasitadas fácilmente por la gran cantidad de bacterias que hay en la boca y dan el aspecto de tener pus en el interior cuando no es así. Tenemos que nosotros explicarles eso, que son vesículas llenas de líquido transparente y que si se aprecia alguna, así como en este caso, alguna vesícula que parecería tener pus, es solamente una coinfección o una sobreinfección por bacterias. Entonces el niño está todo lloroso, está con fiebre de 40, no puede comer en la noche, no puede dormir. Entonces su madre está desesperada y va a la odontóloga, que también se pone toda nerviosa porque el niño está con herpes. La solución es fácil.
darle aciclovir. Entonces, ¿qué hace el aciclovir? Vamos a pensar entonces que ha ocurrido esto, que ahorita que el virus se está replicando y le tenemos que poner un freno. Entonces, le damos aciclovir. El aciclovir lo que hace, hemos dicho, es un análogo. Es tan parecido al nucleócido de guanina, miren, es parecido, este es parecido, son muy parecidos, excepto por esto, ¿no? Que el nucleócido el aciclovir ingresa ya dentro del cuerpo del niñito. La timidina quinasa, en este caso una timidina quinasa viral, lo que hace es fosforilar, pero no fosforila pensando que está fosforilando porque este es tan igualito a este. Entonces la timidina quinasa, que es la enzima fosforiladora, fosforila equivocadamente al aciclovir. Entonces se forma un nucleótido, porque ya está fosforilado, un nucleótido falso. Se forma el trifosfato de aciclovir. ¿Y qué pasa? En el momento en que la ADN polimerasa desea incorporar este nucleótido para que se forme ADN, no lo puede hacer y en realidad este nucleótido bloquea a la ADN polimerasa porque se queda bloqueando, es como que estaba andando la ADN polimerasa y se mete así como una piedra en el zapato de la ADN polimerasa, pero es una piedra molestosa y no puede seguir sintetizando. Entonces, el aciclovir, en otras palabras, bloquea la ADN polimerasa viral, ¿ya? Bloquea. Por lo tanto, ya no se sintetiza ADN y por lo tanto ya no hay replicación del virus y por lo tanto el niño sana. Y la madre les va a agradecer infinitamente porque su niño puede dormir y ella también, ¿no? Por si hubiese dudas, les he traído esta imagen. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Entonces vamos a ver qué es lo que en esta primera fase, qué es lo que ocurre. Tenemos al herpes virus que ingresa y se pone en contacto con la célula de la mucosa oral, entra, se descapsida, libera su ácido nucleico y en nuestro núcleo empieza a replicarse. Ahí está. Si aquí está timina, este sería el nucleótido de adenina porque es nucleótido, ¿no es cierto? Aquí está, miren, esta es la base nitrogenada, este es el azúcar y aquí está el fósforo, ¿no es cierto? O sea, claro, este es el primero, entonces este es el extremo 5 libre. Entra el segundo nucleótido y ahí está el fósforo, o sea que el fósforo es clave para que se pueda formar las cadenas de ADN. Entonces aquí ya se está dando ese proceso con ya la manifestación clínica y la aparición de las vesículas llanitas de líquido transparente. Entonces nosotros como odontólogos damos a este niño, administramos el aciclovir. El aciclovir entonces se difunde y ingresa por la membrana citoplasmática de la célula infectada. Y miren, la timidina quinasa del herpes lo que hace es fosforilar, pensando de que este es el nucleócido de ¿qué? De guanina. Le empieza a poner un fósforo, luego le pone 2 fósforos y por eso se llama difosfato de aciclovir. Aquí es monofosfato de aciclovir, difosfato de aciclovir y trifosfato de aciclovir. Entonces la ADN polimerasa viral, este trifosfato ingresa dentro del núcleo, la ADN polimerasa piensa que es el nucleótido de guanina e incorpora aquí a la aciclovir, entonces se queda bloqueada. Se queda bloqueada, es lo último que incorpora, porque después ya no hay más, ¿no? Y se queda trunca la formación de ADN y el niño sano. Por si ustedes no entendieran muy bien, entonces aquí hay otra imagen en la cual ustedes ven ACV, quiere decir aciclovir. Este es el aciclovir. Que es TK, la timidina quinasa del herpes simple tipo 1, que va a empezar a fosforilar al nucleócido, o digo al aciclovir, y cuando vemos aquí dice aciclovir monofosfato. Entonces, ¿por qué? Porque solamente ha habido un fósforo. Después esta
quinasa vuelve a fosforilar y forma aciclovir difosfato. Incorpora un fósforo más y forma aciclovir trifosfato. Y recién así, como trifosfato de aciclovir, va y lo incorpora la ADN polimerasa a la síntesis de ADN. Miren, aquí está, lo incorpora y resulta que se detiene la síntesis, ¿no? Entonces, al no existir síntesis, no se forma más ADN y el niño se sana. Entonces, este es un análogo. ¿Por qué es análogo? Porque se parece mucho a una base nitrogenada. Volviendo entonces a los análogos de los ácidos nucleicos. Si nosotros vemos aquí, entonces el aciclovir es un análogo. ¿Por qué? Porque tiene un parecido casi idéntico, ¿a quién hemos dicho? A la base nitrogenada de la guanina, excepto, ya les dije, por este hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar, perdón, por este nitrógeno, no el hidrógeno, perdón, por el nitrógeno, ¿no? Ahí hay un nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa con el ganciclovir? El ganciclovir también es otro análogo. Miren, igualito a quién, igual a otra base nitrogenada. Esta es una base nitrogenada. La vidarrabina es también análogo, y más aún esta, porque inclusive parece que ya tuviese aquí un azúcar. Y la hidroxuridina sí es análogo, pero de la pirimidina. ¿Cómo actúan estos análogos? Tienen un mecanismo de acción similar a la del aciclovir. O sea, si yo entiendo el aciclovir, yo ya sé cómo actúa el ganciclovir, cómo actúa la vidarrabina y cómo actúa la hidroxuridina, porque son análogos de los ácidos nucleicos. ¿Hasta aquí se ha entendido, chicos? ¿Hola? ¿Cómo están? ¿Hola? Sí, doctora, se le entendió. Chicos, me tienen que responder porque yo me he salido pensando de que ustedes se habían salido o ha pasado algo con el Meet. Entonces, por favor, me van a responder, ¿ya? Muchas gracias. Perdón, ahí estamos. Esos son los análogos de los ácidos nucleicos. Este lo voy a llevar aquí al último. Van a disculpar porque este no tiene que ver. Ahí está. Y a ver, estos son la clasificación de los antivirales y este va a ser uno de las últimas también. A ver, ahí, aquí. Voy a desordenar un poquito, van a disculpar, pero es que me he dado cuenta de que hay algunos errores y mejor solucionarlos ahora que después. Bueno, entonces, en cuanto a la clasificación, hemos visto la primera parte de lo que son los análogos de los ácidos nucleicos. El aciclovir, el ganciclovir, la vidarrabina y la hidroxuridina. Vamos a empezar a ver los inmunomoduladores, ¿ya? Cuando hablamos de inmunomoduladores, nos estamos refiriendo a que un inmunomodulador es en realidad es una respuesta inmune ante la presencia de un virus. ¿Qué ocurre, chicos? Cuando una de nuestras células ha sido infectada por un virus, como en este caso aquí está el virus, ingresa dentro de nuestra célula, indefectiblemente esta célula puede llegar a ser destruida, porque los virus, si hacen un ciclo lítico, van a destruir a nuestra célula, ¿no es cierto? Ahí va a salir, el virus se va a replicar, se va a ensamblar y va a salir de nuestra célula las nuevas partículas virales. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que frente a la infección de un virus, frente a la presencia del virus dentro de nuestra célula, la sola presencia del virus empieza a desencadenar un mecanismo de señalización intracelular que llega inclusive a nuestro núcleo y se activa un factor que se llama el factor de transcripción NFKB
y lo que hace es abrir la burbuja de transcripción, se abre aquí la burbuja de transcripción y de ADN se copia ARN y de ARN una proteína. Pero ¿qué gen se ha abierto? ¿Qué gen va a ir a estimular la presencia del virus? Se activa el gen del interferón. Entonces, los interferones son moléculas, son partículas proteicas, son moléculas proteicas que son sintetizadas por nuestras propias células frente a la invasión de la célula, frente a la invasión del virus a nuestra célula, ¿no? Entonces, es como que, yo les hacía una analogía a los grupos que antes con los que he pasado y les decía, esta célula que está en un estado ya de así moribundo, dice, ¿cómo voy a dejar que las otras células mueran? Entonces, lo que hace esta célula es mandar esta señal a las otras células que aún no han sido infectadas, que todavía no han sido infectadas por el virus. Entonces, es como decir, es como una señal de alerta. Entonces, esta célula infectada manda los interferones, ¿no? ¿Y dónde van a ir? Van a ir a la primera célula que está cerca de ellas. Esta célula que aún no ha sido infectada por el virus, entonces tiene receptores. Miren, ahí está el receptor de unión al interferón, que es este azulito, e interactúa con el interferón que está sintetizando esta célula infectada por virus. ¿Qué hace esto? Manda un mecanismo de señalización intracelular, manda la señal hasta el núcleo de esta célula, se abre la burbuja de transcripción y se transcribe de ADN a ARN y de ARN a esta proteína. Se sintetiza esta proteína, pero ¿qué es esta proteína? Es una proteína antiviral. Entonces, esta célula ya está preparada con estas proteínas antivirales para que cuando llegue este virus, ni bien ingrese dentro de esta célula, estas proteínas antivirales vayan y destruyan a las partículas virales. Eso es lo que hace un interferón. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Si yo en el examen les pusiera, ¿no es cierto? Porque digamos yo voy a tener así las instrucciones. Ponga A si la primera opción es correcta. Ponga B si la segunda opción es correcta. Ponga C si ambas son correctas. Y ponga D si ambas opciones son falsas, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen el instructivo. Y yo les hago la primera pregunta. Entonces hay A, B, C y D. ¿Ya? Ahí está. No sé por qué se va rayando así. No entiendo qué ha pasado. Pero bueno, ahí tenemos la instrucción. Primera pregunta. Puntos suspensivos, opción 1 y opción 2. En la opción 1 yo les pongo, los interferones son fármacos antivirales que destruyen a los virus, que están destinados a destruir virus. Pregunta número 2. Yo pongo, los interferones son proteínas. Los interferones estimulan proteínas antivirales en una célula que no ha sido aún parasitada por virus. ¿Qué respuesta ustedes pondrían aquí? ¿Qué inciso pondrían aquí? ¿El inciso A, B, C o D? B, doctora. ¿Y por qué no C? Tú pones en tu... ¿Por qué no es la respuesta correcta? Porque no es un fármaco, doctora. La respuesta es esa. Muy bien. La respuesta correcta es la que acabas de decir. Porque los
Interferones no son fármacos, no son fármacos, son partículas, son moléculas sintetizadas, y aquí está la imagen, por favor, no se olviden. Son moléculas sintetizadas por nuestras propias células, pero ¿en qué momento se sintetiza el interferón? Básicamente cuando la célula ha sido infectada ya por el virus, aquí está. Y los interferones van mandando a todas las células que están a su alrededor el interferón para que estas estén preparadas para la futura invasión viral. Y cuando entra el virus, entonces vayan a destruirlo. Muy bien. Entonces hemos visto de nuestra clasificación y hemos visto el segundo grupo de antivirales, que serían los inmunomoduladores, ¿no es cierto? Los inmunomoduladores. Ahí está. Los interferones, que son el alfa, beta y gamma. ¿Qué tipos de células producen los interferones? Por ejemplo, el interferón gamma lo sintetizan los linfocitos T, CD4, por lo general, ¿no? El beta, el alfa, vamos a ver, porque yo también les voy a dar inmunidad. Ahora vamos a ver fármacos utilizados en la infección por el VIH. ¿Por qué estamos separando? Y debería ser nomás algo correlativo. ¿Por qué estamos dando énfasis a la infección por el VIH? Porque es la pandemia más larga que estamos viviendo, ¿no es cierto? La pandemia del VIH ha comenzado en el año 1980 y a la fecha seguimos teniendo casos de VIH. Entonces, son 40 años de pandemia y por lo tanto vamos a enfatizar de que sigue, ¿no es cierto?, la infección por el VIH. Ahora, ¿cuál es el fármaco que se va a utilizar frente a la pandemia del VIH? Esta siempre va a estar presente en el protocolo por la acidobudina, conocida también como ácido timidina, ya les debe decir algo, ¿no es cierto?, de timidina o AZT. Es un fármaco que va a impedir la síntesis del ácido nucleico viral. Ustedes me dirán, esta diapositiva siempre la pasa la doctora y estamos estudiando, es que está muy desactualizada. Pero sin embargo, en este capítulo, sí les indican a ustedes cuáles son los fármacos antivirales utilizados para inhibir la síntesis del ADN o ARN viral. Hemos visto que la aciclovir, la vidarabina, la hidroxuridina y el ganciclovir son análogos de los ácidos nucleicos e inhiben la síntesis de ADN. Sabemos que del aciclovir y el ganciclovir estamos muy seguros que es contra los virus ADN, porque van a ir a impedirla o bloquear a la ADN polimerasa viral. La hidroxuridina y la vidarabina nos falta detallar, pero eso se los voy a dar porque les voy a dar un protocolo para que estudien los antivirales, ¿ya? Ahora miren, la acidobudina, que ahorita vamos a hablar, ¿no es cierto? Ahí está acidobudina o acidotimidina, también es un fármaco antiviral contra el VIH. Y otro antiviral que inhibe síntesis de ácidos nucleicos es la ribavirina, ¿ya? Entonces, vayámonos a este, porque según la clasificación, y estamos en el tercer grupo, la acidobudina, acidotimidina o AZT. Entonces, veamos qué ocurre. En la replicación del VIH, nosotros hemos visto que existen varios estadios, ¿no es cierto? Otra vuelta tenemos que decir la adherencia. A ver, pero aquí hay un paso particular del VIH. A ver, ¿qué tipo de virus es el VIH? ¿Un retrovirus? Es un retrovirus, ¿no es cierto? ¿Por qué es un retrovirus? Porque va de ARN a ADN. Muy bien, por eso, ¿no es cierto? Muy bien, es un retrovirus, porque va de ARN a ADN y eso no hay. En nuestro dogma siempre vamos a ir de ADN a ARN y de ARN a proteína.
Este es el dogma de la vida. ¿Qué quiere decir dogma? Que esto siempre, siempre, siempre se va a ir a dar, ¿no? Entonces, esto es algo que siempre se da en esta secuencia de expresión del gen, siempre. Las células humanas, las células animales, las células vegetales, los parásitos, los hongos, las bacterias y también muchos virus hacen este dogma, excepto los retrovirus. Los retrovirus van de ARN y se transforman en ADN, pero lo hacen a través de una enzima. Esta enzima se llama retrotranscriptasa. ¿Qué quiere decir retrotranscriptasa? Está yendo de ARN a ADN, está yendo en retro. Y miren, el VIH es un virus ARN y se va a transformar en virus ADN, ¿no es cierto? ¿Y por qué se transforma en virus ADN? Porque existe esa enzima que en nuestras células no existen. Esta enzima llamada retrotranscriptasa o transcriptasa inversa no existe y justamente ahí actúa la acidobudina o acidotimidina o AZT. Justo ahí, justo en ese punto clave. Por lo tanto, aquí sí se cumple el principio de toxicidad selectiva, dado que si nosotros no tenemos esa enzima, entonces la acidobudina o acidotimidina no nos va a hacer daño a nosotros. Sin embargo, ustedes van a leer en un textito que les voy a mandar, la acidobudina o acidotimidina sí puede afectar, pero una vez que ya ha hecho su efecto y cuando tiene que ser eliminada, todos los fármacos que tomamos, chicos, todos, absolutamente todos, tienen que ejercer su mecanismo de acción y luego tienen que ser eliminados de nuestro cuerpo. No se pueden quedar en nuestro cuerpo. Salen como sustancias de desecho ya metabolizados también. ¿Y dónde se metabolizan? En el hígado o en los riñones, o a veces, ¿en qué órgano? También pueden salir por las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, por la leche. Entonces, son eliminados, pero en ese proceso pueden hacer daño. Por eso a veces dicen, ¿no? La acidobudina, acidotimidina o AZT es tóxica, pero en su mecanismo de acción sí cumple el principio de toxicidad selectiva. Eso quiere decir que va a ser dañino para el VIH, pero no nos va a hacer daño a nosotros, porque no tenemos esa enzima, la retrotranscriptasa. Entonces, ustedes ya saben dónde actúa la acidobudina o o acidotimidina o AZT. Después hay otros antirretrovirales que van a ir a impedir la transcripción, justo miren, de ADN a ARN. ¿Por qué? Porque ha entrado como virus ARN y tiene que salir como virus ARN, no puede salir como virus ADN. Por eso este virus, pese que es ARN y al convertirse en ADN, sí va a tener transcripción. ¿Ven? Miren, de ADN a ARN hay entonces antivirales, anti-VIH que impiden la transcripción. Y aquí sería la replicación del genoma y de aquí van a sacar ARNs mensajeros que van a ir a codificar para sus proteínas o para las proteínas de sus peplómeros, ¿no? Porque es un virus envuelto y tiene peplómeros. También sacan copias para su genoma, se autoensamblan y se liberan. Pero miren, hay antivirales que actúan justamente en el autoensamblaje y en la liberación también, evitan la liberación. Son muchos antivirales, anti-VIH que se han desarrollado. Como les digo, son 40 años de pandemia, entonces son los virus más estudiados hasta el momento en virtud a que son muchos años de pandemia. Claro que digamos con la pandemia del COVID, que ha sido una enfermedad aguda y sigue siendo aguda, se siguen estudiando estrategias para ir a eliminar al virus, ¿no? Pero bueno, ahí está, para la manera de repaso.
¿Cuál es la acción antivírica de la acidobudina o acidotimidina? Entonces, lo que van a ir es la acidobudina o acidotimidina, lo que va a hacer es inhibir a la transcriptasa inversa o a la retrotranscriptasa viral, actúa como su substrato competitivo, entonces va a ir a bloquear a esta enzima y por lo tanto no se va a formar las cadenas de ARN, ¿no es cierto? De ADN, porque está actuando sobre la retrotranscriptasa y no se va a formar ADN viral, ¿no? Entonces, y ahí el virus entonces no va a poder seguir su ciclo replicativo porque si se inhibe esta enzima, no hay esa transformación de ARN en ADN. Eso sería, chicos. No sé si hasta este punto tienen alguna duda, alguna consulta que quisieran realizar, que estamos en el tercer grupo. Pasaríamos ya al cuarto grupo, que serían los otros fármacos antivíricos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Está todo claro? Sí, doctora. Ok, chicos, muy bien. Entonces, si está todo claro, pasamos a otros fármacos antivíricos. Miren, dentro de los otros fármacos antivíricos, aquí se han mencionado a dos, a la amantadina y al foscarnet. Les voy a adelantar un poquito acerca del foscarnet. El foscarnet es un antiviral que se utiliza sobre todo cuando una persona tiene hepatitis y sobre todo la hepatitis B, ¿ya? El foscarnet, ¿qué hace? Va a ir a inhibir a diversas polimerasas. Si sabemos, ya recordamos, hay dos polimerasas, la que sintetiza ADN, entonces sería la ADN polimerasa, y si se sintetiza ARN, sería la ARN polimerasa. El foscarnet, entonces, viene a ser un antiviral nomás bien importante porque puede ir a inhibir ya sea a la ADN polimerasa viral o a la ARN polimerasa viral. Esa es la gran importancia del foscarnet. Ya les estoy dando como ejemplo en qué enfermedad antiviral se utiliza cuando nosotros estamos cursando con un cuadro de ¿qué? Hepatitis B. De hepatitis B, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la amantadina. ¿Qué es la amantadina? Hemos visto que la amantadina es un fármaco antiviral que evita la descapsidación del virus. Entonces, cuando nosotros nos acordamos en un ciclo replicativo, ¿por qué es importante que el virus se descapside, chicos? Hola, chicos, ¿por qué es importante que el virus se descapside? Por ejemplo, aquí el COVID, ¿por qué es importante que el virus se descapside? Chicos, ¿por qué es importante? Nucleico, doctora. Y así Fuerte. para que libere su ácido nucleico. Exacto, para que libere su ácido nucleico. Porque si el virus no libera su cápside, sigue reteniendo ahí a su ácido nucleico, entonces el virus no se va a apropiar de nuestra célula. Entonces es de suma importancia que el virus se descapside y de esa manera libere su ácido nucleico. Pero ¿qué pasa con la amantadina? La amantadina es un fármaco antiviral derivado del adamantano. Imagínense, se descubrió en el petróleo. Fue el primero, fue sintetizado en el año 1941. Y lo importante de este foscarnet, de esta amantadina, perdón, vuelvo a recapitular, se me han cruzado los cables ahí. La amantadina, fíjense, tiene este aspecto que va y miren, es como una trampa, así como cuando los autos están situados en un lugar prohibido de parqueo, viene así un bloque y les engrampan, ¿no es cierto?, la llanta y ustedes no pueden moverse. No sé si les ha pasado alguna vez que les bloquean la llanta, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con la amantadina. La amantadina
viene, y este es el virus, miren, en este caso es un virus desnudo. Yo les he dicho, los virus desnudos parece que fuesen diamantes, ¿no? Como diamantes, porque toditito su cápside, todita la cápside tiene estas partes que son los protámeros y que se van uniendo y se forma la cápside viral. Entonces, lo que ocurre es que la amantadina viene y bloquea la descapsidación y por lo tanto el virus nunca va a poder liberar su ácido nucleico y por lo tanto no se va a replicar. Pese que puede estar dentro de nuestras células, no se replica. ¿Por qué? Porque esa amantadina está evitando la descapsidación. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Ok, eso es lo que hace la amantadina. Vayamos a ver otros fármacos antivíricos. Por ejemplo, entonces la amantadina evita la descapsidación del virus. Ahora vamos a hablar acerca del oseltamivir. ¿Qué hace este antiviral? Miren, este es un virus envuelto, pertenece a los paramyxovirus. Hay también ortomyxovirus que tienen características muy similares, donde miren, tenemos aquí sus peplómeros, y uno de sus peplómeros se llama neuraminidasa. Ya estos son los peplómeros que le van a permitir unirse a nuestra célula, y en nuestra célula siempre es muy bien comedida porque hay un receptor para la neuraminidasa. Entonces aquí hay una unión del virus y el virus, si se une al receptor, obviamente luego se fusiona por fusión de membranas e ingresa dentro de la célula y se empieza a replicar. Listo, éxito sería, ¿por qué? Porque nos empezamos a enfermar. ¿Por qué? Porque el virus se está replicando. ¿Qué hace el oseltamivir? Lo que viene a hacer conocido también como Tamiflu, lo que hace este oseltamivir o Tamiflu es bloquear, miren qué bonito, viene y bloquea a todos los peplómeros. ¿De quién? Del virus. Entonces, los peplómeros bloqueados van a impedir que el virus se fusione, ¿no es cierto? No va a poder fusionarse a la célula y por lo tanto no va a haber una replicación viral porque el virus se va a quedar aquí afuera. La célula va a estar indemne, sin ser infectada, sin ser parasitada. Entonces, fíjense, yo por eso esta diapositiva, a ratos digo, no está para nada actualizada. ¿Por qué? Porque aquí dice cuáles son los antivirales que evitan la absorción y dice aquí ninguno disponible, pero ahorita yo les estoy dando uno que sí está disponible, ¿no? ¿Qué se había llamado este? ¿Qué se llama este? ¿Qué se llama ese antiviral? La budina. Perdón, ¿me puedes repetir, mi amorcito, qué has dicho? Sarita, ¿qué es, mi amor? ¿Qué dijiste? La budina de... No, mi amor, no es, pues ese es el O. A ver, se los voy a copiar aquí para que ustedes vean. Tamiflu. Conocido también como A ver, vamos a ver. Oseltamivir, perdón. Tamiflu. A ver, aquí está. El Tamiflu se conoce como Tamiflu, pero miren, dice el Tamiflu contiene oseltamivir. Entonces es ¿ya? Copiar, porque es el nombre, tendría que ser el nombre comercial, el Tamiflu. Aquí lo vamos a poner para que no se olviden.
¿Qué fármaco había sido este? Y aquí, conocido Tamiflu. Y vamos a poner Tamiflu. Ya, entonces, estos antivirales son los que van a ir a impedir, ¿qué, chicos? A bloquear los teflómeros. Muy bien, bloquean los peplómeros. Entonces, ¿qué fase están, en este caso, impidiendo? ¿Qué paso importante están impidiendo? Chicos, ¿qué paso importante están impidiendo? Chicos. Hola, hola. Creo que no se está entendiendo la clase, están un poco distraídos o no sé qué ha pasado. Van a disculpar, es que aquí en mi casa mi hijito habla muy fuerte, está enfermo y yo ese rato he tenido que bloquear, van a disculpar, tal vez eso ha sido un poquito una interrupción, pero sí quisiera por favor que me digan si se está entendiendo o no la clase. O sea, ¿qué hace este antiviral? Bloquea, ¿no es cierto? Y va a bloquear ¿a qué? A los peplómeros. Y con eso se evita, ¿qué paso? La adherencia. El primer paso, aquí estamos diciendo de que este cuadrito está desactualizado porque en la absorción o adherencia dice no hay ninguno disponible. Mentira, hay muchos disponibles. Dentro de los muchos está aquí el Tamiflu que acabo de decirles. Este Tamiflu, conocido también como ¿qué, chicos? Aquí está, como oseltamivir, que había sido utilizado contra el H1N1, que ha sido también uno de los virus que ha causado una pandemia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces estamos viendo otros antivirales, el oseltamivir o Tamiflu, la amantadina, el foscarnet, y ahora voy a hablar de los antivirales que se han utilizado mucho contra el SARS-CoV-2, y dentro de esos está el remdesivir, ¿no? El remdesivir es uno de los fármacos antivirales de amplio espectro que se han desarrollado y que se están utilizando contra el COVID. Como ustedes ven, también se puede utilizar contra el virus del ébola. ¿Qué hace el remdesivir? El remdesivir, primero fíjense, esta es la estructura química del remdesivir. Sabemos y tenemos que repasar el hecho de que el SARS-CoV-2 es un virus ARN. Entonces, ahí está el SARS-CoV-2 que ingresa dentro de nuestra célula por un receptor molecular que es el AC2, ingresa, libera su ARN vírico y como es ARN, lo que tiene que hacer es empezar a replicar. ¿Para qué? Se replica su genoma, uno, para que saque moldes de ARN mensajero y también tiene que sacar moldes para su progenie. Entonces, ¿quién hace eso? La ARN polimerasa viral dependiente del ARN del propio virus, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el remdesivir y lo que hace el remdesivir es bloquear justamente a esta ARN polimerasa, con lo que se va a bloquear entonces la replicación del ARN vírico. Les he traído muchísimas imágenes para que ustedes vean. Ahí está el SARS-CoV-2, ingresa por el receptor AC2. Miren, inclusive hay otros antivirales contra el COVID, contra el SARS-CoV-2, perdón, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, que también evitaban en este caso la descapsidación del virus. Si se fijan acá, el blanco del remdesivir es esta enzima. Esta enzima es la ARN polimerasa, que por lo general, miren, saca copias de ARN o se replica su ácido nucleico. ¿Para qué? Para que vaya el virus a perpetuar su especie y salga de nuestra célula más cantidad de SARS-CoV-2. Entonces, si se bloquea, por eso son estos los puntitos, ¿no? Estas estrellitas son los antivirales. Se bloquea la ARN polimerasa, entonces no va a haber replicación del genoma, no va a haber tampoco
ARNs mensajeros, ¿no? Ahora miren, el lopanivir y el ritonavir actúan sobre esta proteasa. Esta proteasa, como su nombre lo dice, va a ir a cortar la poliproteína del virus. Es que cuando hablemos ya del SARS-CoV-2, cuando ya vayamos a desarrollar el tema propiamente dicho, el SARS-CoV-2 tiene una poliproteína y esta poliproteína lo que hace entonces va a ser escindida o cortada por esta enzima que les estoy diciendo que se llama proteasa. El lopinavir y el ritonavir bloquean a esta enzima, con lo que no se va a poder replicar el virus. Miren, existen grandes, o sea, les voy a mostrar esta imagen. Esta imagen para ustedes tiene que ser muy sugestiva, o digo, muy informativa. ¿Por qué tiene que ser muy informativa, chicos? Les voy a decir por qué, porque cuando ha empezado el problema de la pandemia en este caso de la actual pandemia que estamos viviendo, que es la del SARS-CoV-2, hemos tomado de todo un poco, ¿no? Entonces aquí miren, remdesivir, la ribavirina. Hace rato hemos dicho la ribavirina, no sabíamos dónde actúa. Ahora con esta imagen sí ya saben, va a ir a actuar igual. ¿Sobre qué? La ribavirina, fíjense aquí en este cuadrito quedaban sueltas algunas, aquí está, ribavirina. Ahí está la ribavirina. Hemos visto los análogos. Miren, aquí está la ribavirina, la acidotimidina y la amantadina. La amantadina ya hemos estudiado, la acidotimidina también, porque inhibe, y nos faltaba dónde actúa la ribavirina. La ribavirina también es un antiviral, pero no es análogo. Pero sí, aquí está la ribavirina. La ribavirina, ¿qué hace? Inhibe la síntesis de ácidos nucleicos de los virus. Y aquí les estoy diciendo específicamente sobre el ARN. ¿Por qué? Porque aquí en esta imagen que les estoy mostrando, estamos viendo a la ribavirina. La ribavirina había sabido actuar sobre esta enzima que en otras palabras no es más que la ARN polimerasa viral. Entonces la ribavirina y el remdesivir tienen el mismo sitio de ataque. Tienen el mismo sitio de ataque que es la famosa ARN polimerasa. Miren, han existido otros fármacos antivirales que se han tomado contra el SARS-CoV-2 como la cloroquina y que están viendo aquí, va a inhibir la descapsidación. Aunque ustedes no lo crean, la teicoplamina es un fármaco antibacteriano que se ha tomado cuando han habido casos que en pacientes que se les ha administrado teicoplamina, igual evitan la descapsidación del virus. Y lo que les decía hace rato, el lopinavir, el ritonavir, habían sabido actuar sobre esta proteasa viral para que evite que se corten, ¿no es cierto?, las proteínas para que se forme el complejo, aquí dice, de replicación del virus, y también para que no existan las proteínas que van a ir a formar la cápside viral. Pero de todas estas que estamos viendo, ¿cuáles no se han quedado? O sea, ¿cuáles son los que realmente en la actualidad siguen siendo utilizados frente al SARS-CoV? Los más utilizados, diremos mejor. El término adecuado sería los más utilizados frente al SARS-CoV-2 son el remdesivir, que ya sabemos dónde actúa, y el abifavir, ¿no? El abifavir. En ambos casos, fíjense, el abifavir actúa sobre la RNA polimerasa dependiente de ARN, es decir, que va a bloquear la síntesis de sus ácidos nucleicos, ¿no? Y con eso se va a ir a eliminar la replicación viral. Son los dos más significativos, chicos. El remdesivir
el Remdesivir y el Avifavir, ¿no? Y este es el mecanismo de acción. Miren cómo ingresa, libera el genoma, aquí se está descapsidando, aquí está la RNA polimerasa dependiente de ARN, y el Remdesivir justo bloquea esta enzima, con lo que se va a ir a inhibir la replicación de su ARN, de su genoma. Es eso, ¿no? Ahí está el Remdesivir. No sé si ustedes han tenido clara esta situación, porque con eso prácticamente terminaríamos los antivirales. Aquí puse el dióxido de cloro porque fue también muy utilizado y se han visto buenos y malos resultados, pero sobre todo el aspecto de concentración y la toxicidad que ha tenido el dióxido de cloro. Supongo que tenemos que seguir realizando trabajos investigativos para ver la eficacia y la dosificación más adecuada para que sea utilizado como antiviral frente al SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué problemas tienen los antivirales? Los antivirales, ustedes deben ya, digamos, presuponer que no se encuentran tan desarrollados como los antibacterianos. ¿Por qué? Siempre hay un por qué. Y aquí les presentamos las razones por las que los antivirales no están muy bien desarrollados. El primer problema es el problema de toxicidad selectiva. Sabemos que la toxicidad selectiva ¿en qué radica? Dice tóxico selectivamente, que sea tóxico para el microorganismo, pero no para nosotros. En el caso de los antivirales es algo muy difícil de lograr, dado que los virus son parásitos intracelulares obligatorios, o sea, se están replicando dentro de nuestra célula. Es casi imposible que nosotros no afectemos a la célula con un antiviral. Por eso este viene de la mano con el segundo problema, porque dice, no se logra una actividad antiviral sin afectar el metabolismo de la célula infectada. Es casi imposible, como les digo. Siempre hay esa afectación sobre el metabolismo de nuestras células, porque los virus son parásitos intracelulares obligados. Otro aspecto importante, no se puede alcanzar las concentraciones inhibitorias en el sitio de infección. ¿Por qué? Porque si yo le doy más concentración, meto más y más cantidad de, por decir, de Remdesivir dentro de la célula nuestra, ¿qué va a ocurrir? Que también la célula va a sufrir efectos. Efectos, ¿por qué? Porque a mayor concentración puede empezar a causar más daño dentro de nuestra célula. Entonces, esas cosas tenemos que considerarlas, ¿no? Y por último, no existe un método in vitro para evaluar la sensibilidad del antiviral. ¿Por qué? A ver, primero, no podemos hacer como vimos justamente yo les he hablado al principio en quimioterapia, hemos hablado de todo lo que es concentraciones, ¿no es cierto? Aquí lo que es el antibiograma. Agarramos la muestra, por decir, ¿no?, de un paciente que tiene un proceso purulento, agarramos, hacemos la siembra en un cultivo dado y después ponemos los disquitos y vemos, ¿no? Y en los disquitos vemos si alrededor del disquito ha habido un halo de destrucción. Esta es una bacteria sensible, pero esta es resistente. Eso sí nos permite ver y testear la sensibilidad en el caso de una infección por bacterias. Pero en el caso de los virus no hay esa posibilidad. ¿Pero por qué no hay esa posibilidad? Porque ya les he dicho, los virus son parásitos intracelulares obligatorios. Entonces, si son parásitos intracelulares obligatorios, lo primero que tenemos que hacer para cultivar un virus es cultivar primero células. Y después recién poner la secreción que sospechamos, la secreción problema, para ver que sea virus y que vaya a destruir a la célula y ver ahí. Sí, podemos ver los efectos citopáticos, pero poner ahí el antiviral y ver ahí con un microscopio, ¿será que el virus está destruyendo? ¿Será que es sensible, que es resistente? No hay eso.
Lo que sí se ha desarrollado ahora son los métodos moleculares. En ese sentido, sí existen los métodos moleculares que permiten testear genes de resistencia. Pero los métodos moleculares son caros, ¿no es cierto? Entonces, pero sí hay esta alternativa para ver e identificar genes de resistencia en los antivirales. Y el otro gran problema que viene de la mano del método in vitro es que los virus mutan mucho. Miren, aquí se está dando solamente cuántas variantes. SARS-CoV-2, la cepa Omicron. ¿Cuál es la última, chicos, que se ha detectado de la última cepa de SARS-CoV-2? Arturo, algo así es, doctorita, Arturo, pero comienzo de ahí. Y vamos a ver entonces cuál es, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es la última cepa. Aquí está Organización Mundial de la Salud. A ver, díganme, ¿cuál es esa variante? Arcturus. Arturus, ¿qué me has dicho? Arcturus, Doc. Eso es lo único que me acuerdo. Lo último. Ven, ¿y cuántos más han habido? ¿Cuántas cepas? Entra a la página de la Organización Mundial de la Salud, pero no está como yo quisiera, ¿no? Y deberíamos ver cepas o variantes, pondremos aquí, variantes. De COVID, ¿no? Ya. Ahí dice nueva variante de COVID, ¿cómo se llama? Y vuelve a botarme lo mismo. Y bueno, no. Ahí está. Como tú decías, Arcturus. XBB 1.16. Ya ahí estamos entrando en la era de Arturito, de la Guerra de las Galaxias. Y estamos poniendo tantos nombres. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas variantes, ¿no es cierto? Muchas variantes del virus. Y ese es el gran problema. O sea, podemos desarrollar un antiviral y resulta que después de un tiempo, ¿qué ha pasado con el virus? Ha mutado. Entonces hay tantas variantes y ese es el gran problema que también deberíamos aquí ponerlo, ¿no? Alcanzar el método in vitro, pero aquí deberíamos poner como punto 5, poner la gran mutabilidad del virus, ¿no? ¿Cómo podríamos poner? La facilidad, pondremos, facilidad de mutaciones en el genoma viral. Y esos son los grandes problemas, ¿no? La facilidad de mutaciones. Es que mutan con una velocidad impresionante. Son muy mutantes los virus. Y por eso también tenemos esos problemas en la creación de los antivirales. Bueno, chicos, hasta aquí ha quedado la clase. Entonces, mañana yo tengo que hablar rápidamente de lo que es la resistencia y voy a volar un poquito porque son temas que ya hemos visto y simplemente tengo que recapitularlos y después voy a darles una estructura, una guía de estudio que sí van a tener que fabricar esta guía de estudio donde pido 10 puntos y van a tener que fabricar como parte ya de su práctica 2, ¿no? Y esto ya lo hemos visto, simplemente lo que hago en esta parte, que la tengo que terminar sí o sí en una sola clase, es volver a recapitularles, pero ya enriqueciendo, digamos, con origen, el mecanismo de acción lo vuelvo a mencionar,
Y aquí, digamos, lo que añado en esta última parte es ya los efectos colaterales. En el caso de las penicilinas ya se detallan con más precisión cuáles son los miembros de las penicilinas, o sea, es simplemente enriquecer y reforzar todo lo que ya hemos visto. Por eso en esta parte definitivamente yo ya la tengo que dar casi prácticamente por avanzado porque ya hemos visto. Tal vez hablar un poco acerca de las beta-lactamasas, que sí son muy variables, o digo, tienen muchas variaciones moleculares. Y como les decía, les tengo que hablar y enfatizar un poquito acerca de lo que son las penicilinas, sus mecanismos de resistencia. Esto tenemos que estudiar de manera muy exhaustiva porque todos los odontólogos manejamos, ¿no? Y aquí tenemos la composición química de las penicilinas, pero ya sabemos, tenemos que reconocer porque su núcleo base es el anillo beta-lactámico y el de tiazolidina, y los radicales se van cambiando, ¿no? Entonces, eso les voy a dar mañana. Espero llegar por lo menos a toda esa parte, ¿no? Y con eso habríamos terminado la clase, chicos. Muchísimas gracias. Y por favor les voy a pedir, a ver dónde estamos, en el Meet, dejar de compartir, que se pongan los 2 puntitos correspondientes a este reemplazo que ha sido totalmente involuntario por parte de ustedes. ¿Por qué? Porque se ha, como les digo, se han programado exámenes en nuestra práctica de microbiología. ¿Ya? Muchísimas gracias, chicos. Son 40 estudiantes y quisiera, por favor, mi amorcito, no sé quién está grabando, deja de grabar para que así no sea muy larga la grabación. Y vayamos a ver, Amanda Mamani.